Apreciados diplomantes, muy buenas noches. Tengo el honor, tengo el privilegio de estar circunstancialmente como coordinador académico de este diplomado y tengo el honor de presentar a una persona que va a compartir con ustedes va a compartir 2 semanas en un módulo que tiene 2 partes y que voy a contar un poco de la vida de un amigo personal. Quiero decirles que es una persona a la que aprecio muchísimo. No somos amigos ni siquiera por la docencia académica, sino somos amigos de hace muchísimo tiempo atrás, desde cuando éramos niños, y la vida ya nos cruzó por ahí. Así que un gusto, Asdrúbal, tenerte acá con nosotros participando en este diplomado. Realmente es un honor. Y quiero contarles un poco de la vida de mi amigo y apreciado colega, el doctor Asdrúbal Martín Columba Jofré, que es el docente que va a compartir con nosotros este módulo. El doctor Columba Jofré, en la carrera de Derecho, voy a narrarles un poco de su trayectoria, de la UMSA, obviamente, se destacó como uno de los mejores alumnos y fue nominado en el puesto 14 del listado con las mejores notas de aquellos alumnos cuyas calificaciones sobrepasan el 75%, entre alrededor de cerca de 2.000 alumnos. Durante sus estudios universitarios ya se notaba esa su vocación docente. Él fue auxiliar de docencia titular en las cátedras de Derecho Penal y Derecho Internacional Privado, ya durante sus últimos años de estudio en la facultad, mediante un concurso de méritos y examen de competencia. Él se graduó con honores en la defensa de tesis en nuestra facultad, obteniendo el título de licenciado en Derecho el año 1993. Eso quiere decir que tenemos un abogado con 26 años, Asdrúbal, de ejercicio profesional, ¿verdad? Bien, entonces, en el ejercicio de la profesión libre, él fue miembro del estudio jurídico, un estudio de abogados muy destacado, tal vez ustedes conocen, el estudio de abogados Moreno Valdivieso, Law Office, que es un estudio especializado en derecho marcario, en derecho de patentes, en derechos de autor, en registro de propiedad intelectual, básicamente, y también él brindó asesoramiento a entidades bancarias y empresas privadas comerciales. Durante el ejercicio de la función pública, el doctor Columba fue, eh, fue honrado también con un cargo importante como notario de gobierno en las gestiones 97 a 2000 y como director de la Unidad de Operaciones Tributarias en el Servicio de Impuestos Nacionales. Más adelante se especializó como consultor en trabajos de investigación y consultoría, siendo consultor legal en la Cámara Nacional de Comercio durante varios años, con proyectos financiados en aquella época por la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional. Participó en proyectos que tenían como financiamiento el Banco Mundial, fue consultor legal para la firma PricewaterhouseCoopers, es la firma más destacada que tiene nuestro medio en auditoría, y él participó en el equipo de auditoría legal y financiera para el Consejo de la Judicatura vinculada al Poder Judicial de Bolivia, y también fue consultor legal para la misma firma en la parte de auditoría legal y financiera para el servicio de caminos, así como en otras consultorías financiadas por otro cooperante importante en nuestro país, que es la cooperación alemana, a través de su agencia de cooperación, la GTZ, hoy la GIZ. El doctor Columba es integrante de la Inter-American Bar Association, que es la FIA, con sede en Washington, D.C., en los Estados Unidos, desde el año 1995. Él es fundador y presidente de la Asociación Boliviana. Él ha sido presidente de la Asociación Boliviana de Abogados, que tiene personería reconocida por la Gobernación del Departamento de La Paz y que realiza todavía actividades académicas importantes como seminarios, foros, simposios, y agrupa a muchos abogados desde el año de su fundación, el 2004, a la fecha. Participó en las elecciones del Colegio de Abogados de La Paz, presentando un frente, y ejerció el cargo de representante del Colegio Nacional de Abogados, acompañando una gestión junto a la presidencia del Colegio de Abogados de La Paz.
Luego se sometió a un concurso de méritos, examen de competencias, ejerció un cargo importante, que es el cargo de juez registrador de derechos reales del Distrito Judicial del Departamento de La Paz durante las gestiones del 2006 al 2009 y luego renunció por motivos profesionales. El doctor Columba es actualmente árbitro y conciliador en el Colegio de Abogados de La Paz y en la Cámara Nacional de Comercio. Él se graduó como diplomado en arbitraje comercial internacional, un curso y training de la Sociedad de Altos Estudios Jurídicos Empresariales, como árbitro internacional. Cuenta con posgrado de especialización en contratación y mercados financieros internacionales. Obtuvo una calificación notable en la Universidad de Castilla de la Mancha en Toledo y tiene créditos para el doctorado en la misma universidad. Él es diplomado en la especialidad de Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Universidad de Sevilla en España, por lo tanto podemos considerarlo como un diplomático de carrera. En cuanto a sus estudios superiores, nuestro docente de este módulo tiene maestría en Derecho Administrativo en la UMSA, en coordinación con la Universidad de Castilla de la Mancha, y es docente a nivel de maestrías y diplomados en diversas universidades públicas y privadas. Él ha participado en el programa de Harvard también, en la especialidad de herramientas para la negociación, los proyectos de negociación en su sede de Boston, Massachusetts, y tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. También tiene producción bibliográfica, entre ellas un libro titulado El control de los gastos reservados en Bolivia, que presentó en un concurso de investigación organizado por el Poder Judicial y que fue premiado por el Instituto de la Judicatura con un premio a nivel nacional. Entonces, podemos ver que tiene un amplio currículum, a la fecha es fundador y gerente del estudio de abogados, hace consultores legales, tiene oficinas propias en la ciudad de La Paz, y en la actualidad él ejerce una altísima función que es también producto de un concurso de méritos y examen de competencia por haberse sometido al proceso de institucionalización de la función notarial. Y nuestro docente ejerce la función de notario de fe pública, es un cargo que está ejerciendo en este momento. Así que, como ustedes podrán darse cuenta, traté de hacer un resumen lo más apretado posible, pero tenemos el honor de contar con un abogado con 26 años de experiencia. Quizás falta la experiencia de la universidad. Estimo, doctor Columba, que estamos hablando de más de 20 años de ejercicio docente, ¿verdad? Sí. En su condición de bastante tiempo, ya somos docentes eméritos de la UMSA, ¿no? Docente emérito de la UMSA. Muchas gracias por ese dato, con más de 20 años de ejercicio docente en la UMSA, así que bueno. ¿Qué más les puedo decir? Nada más que aprovechen la presencia del doctor Columba, traten de sacar y extraer lo mejor de su experiencia. Y bueno, le agradecemos a nombre de este diplomado que tengo el honor de coordinar, porque estamos haciendo esfuerzos para que sea el mejor diplomado de los que se están desarrollando en este momento en nuestra unidad de posgrado. Doctor Columba, apreciado amigo, le doy las gracias y saludo de nuestras autoridades, de nuestro decano, de nuestra directora de la unidad de posgrado. Y bueno, paso a informar a todos los postulantes, o a todos los diplomantes, perdón, que a partir de hoy se va a desarrollar el módulo titulado Procesos concursales y procesos voluntarios, que está dividido en dos partes. La primera parte se refiere a los procesos voluntarios, va a ser un módulo de 10 horas de lunes a jueves y van a pasar clases en esta semana del 17 de agosto al 20 de agosto con el doctor Asdrúbal. Luego él retornará más adelante en la semana del 31 de agosto al 3 de septiembre con la segunda parte referida a los procesos concursales, de tal manera que así cerraremos el programa completo del módulo en lo que hace a procesos concursales y procesos voluntarios. Ustedes saben que en la plataforma ya ha sido colgado el material, seguramente el doctor Columba va a tener algunas diapositivas de apoyo, que seguramente estarán también a disposición de ustedes.
Así que dicho eso, no me queda más que reiterar el agradecimiento. No quiero excederme en el uso de la palabra porque necesitamos aprovechar la presencia del doctor Columba. Y les agradezco muchísimo a todos por su participación, les agradezco su puntualidad. Estamos en este momento con 58 participantes que representan, estimo, un 90% de los participantes del curso, así que es una buena participación, es un diplomado con mucha puntualidad, mucho respeto y mucho interés académico. Les agradezco mucho, apreciados colegas, y especialmente a mi amigo Asdrúbal Columba. Muchas gracias, Asdrúbal, de todo corazón, y te cedo la palabra, el aula es toda tuya, y yo, con las disculpas del caso, voy a retirarme, pero el curso está listo para arrancar con todo. Muchísimas gracias y bienvenido. Muy buenas noches a toda la concurrencia, a todos los colegas que nos acompañan en esta oportunidad, en este módulo que la universidad se ha dignado en invitarme, y de forma especial agradecerle al doctor Javier Moncada Ceballos, también docente emérito de la UMSA, quien ejerce el cargo de coordinador del posgrado, por sus palabras tan interesantes, tan sinceras y tan dignas de un gran profesional, que yo he quedado pequeño ante esta dignísima presentación. No me queda más que asumir el reto de desarrollar este módulo con tanto entusiasmo y profesionalidad, en mérito, obviamente, a esta relación online que tenemos ahora con todos los participantes, de tal manera que vamos a dar inicio con esta presentación del doctor Javier Moncada, nuestro coordinador, y someternos, obviamente, a las reglas de la unidad de posgrado y relaciones internacionales de la UMSA. Bien, distinguida concurrencia, vamos a hacer una introducción al módulo de los procesos concursales en el país, y de manera sistemática, organizada, vamos a ir avanzando. Si hubieran preguntas, cada cierto tiempo podemos participar de forma que podamos ir retroalimentando la información que vayamos desarrollando. Como decía el doctor Moncada, somos 59 personas que estamos ansiosos de conocer un poquito más sobre toda la parte teórica práctica que nos interesa. Bien, de esta manera damos inicio con las siguientes, podríamos decir, palabras introductorias a nuestro tema de fondo. Desde la fundación de Bolivia se han creado y construido normas jurídicas que atañen a la administración de justicia. Generalmente, como todos hemos conocido a lo largo de nuestra vida republicana, estas normas han estado basadas en otras realidades y en otras legislaciones. Prueba de ello es de que la mayoría de nuestras normas que hemos venido arrastrando se han denominado normas Banzer, que a la vez estas normas han sido una copia casi indeleble de lo que era la legislación del Código Napoleón y del Código Español. Leyes copiadas incluso de códigos europeos que no han dado una respuesta objetiva, real y necesaria que lógicamente requería nuestro país, por la gran diferencia de avance de cultura y de otras realidades. El Estado ha pasado, con mucha razón, de ser un Estado prácticamente, si bien moderno, pero que ha utilizado cánones y parámetros de otras realidades de otro continente, del continente europeo o de países continentales. Esta situación, lamentablemente, que ha vivido nuestro país, ha sido arrastrada por más de 180 años, prácticamente toda la vida republicana, que ha llevado finalmente al Estado a que la administración de justicia sea lenta, llena de ritualidades, formalismos, poco transparente y sobre todo deshumanizada. En resumen, se ha generado un repudio hacia la justicia de parte de los ciudadanos que acuden en busca de, lógicamente, de un equilibrio, tanto en la ciudad como en el campo. Nunca antes en nuestro país habíamos tenido la oportunidad de poder construir, de poder armar, de poder sistematizar de una forma orgánica y
sistemática, estructurada, nuestras propias disposiciones legales que se adecúen a nuestra realidad. Porque un concepto importante es la adecuación y otra es la adaptación o adopción. De tal manera que lo que hacíamos antiguamente era adoptar normas, ya sean europeas o extranjeras, foráneas, de tal manera que no se adecuaban a nuestra realidad. Sin embargo, este proceso que hemos vivido en los últimos años ha hecho que se vayan elaborando normas que no sean adopción de otras normas o copia de otras normas, más por el contrario, a través de un análisis serio y a través de un estudio verdadero, un diagnóstico, un due diligence de nuestra justicia en Bolivia, se ha ido elaborando y construyendo normas adjetivas y sustantivas que se adecúan a nuestra realidad. En el pasado, la elaboración de los códigos de la Administración de Justicia, por lo tanto, los códigos sustantivos, civil, penal, familiar, niño, niña, adolescente y otros, y los adjetivos como procedimientos, en sí han sido normas transcritas, de tal manera que teníamos instituciones que jamás habíamos utilizado y que jamás habíamos, obviamente, puesto en vigencia. En muchas ocasiones no se valoraron las iniciativas de abogados, abogadas, que obviamente desde el campo científico, académico, han querido aportar con conocimientos, con experiencia, para reflejar un poco lo que es la realidad boliviana. De esta manera, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia Plural del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, dependiente de la Cámara de Diputados, vale decir, del Congreso, de lo que es la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Diputados, inició un proceso de estudio durante los últimos años para presentar un anteproyecto del Código Procesal Civil, a diferencia de lo que se denominaba antiguamente un código de procedimiento, porque el procedimiento vendría a ser el conjunto de normas sistemáticas estructuradas para dar resultado o fin a un litigio, a una controversia que se le pone en conocimiento al órgano judicial, de manera que el código en general como instituto o como estructura está compuesto por varios procedimientos. De tal manera que lo primero que se hizo es cambiar el nombre de Código del Procedimiento por Código del Proceso Civil. Este trabajo coordinado de esta Comisión de Constitución, Legislación y Justicia Plural de Defensa Legal del Estado y del Ministerio Público realizó obviamente el estudio y a partir del 2011 o 12 trabajó a cargo de profesionales bolivianos, entre los cuales tenemos a los doctores José César Villarroel Bustios, a don Alberto Luna Yáñez, José Antonio Revilla, Mario Salinas Gamarra, Gonzalo Solís, Israel Campero y Andrés Valdivia Calderón de la Barca, entre muchos de ellos. Algunos docentes también de nuestra entidad o de nuestra institución de la Universidad Mayor de San Andrés. Este código o este anteproyecto en aquel entonces presentaba grandes innovaciones, varias modificaciones a lo que era la materia de la justicia y sobre todo a la administración de justicia. Lo primero es que se afilia a una nueva tendencia de un sistema inquisitorio, de un sistema escrito, de un sistema escriturizado, de un sistema lento, lleno de incidentes, como decía el tratadista Eduardo Couture, que el proceso ordinario es lo más ordinario que tienen los abogados, de manera tal que está lleno de incidentes, denominadas chicanas, excepciones, recusaciones, de forma de que el proceso duraba la vida útil que tiene el abogado. Vale decir que si usted tiene, es una suposición, 40 años de edad o 50 años de edad y ejerce a partir de la fecha la profesión, el proceso ordinario
va a equivaler o a ajustarse a la vida que usted va a ejercer su profesión. Si tiene 50, quién sabe, va a ejercer usted hasta los 60 o 70 o 75 años de edad, como promedio. De manera que el proceso ordinario, además de estar lleno de incidentes que se denominan en el común de la gente como chicana, era un proceso que estaba caracterizado por la escriturización, por los memoriales y obviamente por el famoso dicho de que está en despacho, ya va a salir y está haciendo su turno para poder ser despachado por la autoridad como director del proceso. En este proceso de formación y de adaptación de normas a nuestra realidad, se aprueba, en virtud del artículo 180 de nuestra nueva Constitución, que la jurisdicción ordinaria, sobre todo la administración de justicia, se basa en un principio fundamental, que es el artículo 180, que dice que es el principio de la oralidad. De tal manera, dice, la jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad y otros. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. Este principio fue entonces incorporado a la nueva normativa procesal en la justicia boliviana. Este proceso también se caracterizó por plantear la necesidad de incorporar el denominado proceso por audiencia. Prácticamente es de carácter mixto, vale decir que si bien es oral, vale decir que si bien se predomina la expresión de ya no la escritura, sino también se basa en que las partes pueden presentar, obviamente, sus requerimientos, solicitudes o demandas por escrito. Es decir, es una especie de carácter mixto. Esta tendencia ha ido progresando en el área prácticamente del universo procesal, de manera que ha sido parte de una tendencia americana que viene desde México, en 1985 ya vigente, desde el Perú en 1993, en España el año 2000 se impone el proceso por audiencia, en Colombia en el 2010, de tal manera que queda como evidencia que la oralidad tiene una amplia trayectoria bibliográfica y un amplio recorrido que resulta prácticamente de la aprobación en el sistema mixto de, por oralidad y por audiencia en las nuevas legislaciones de, podríamos decir, del continente americano y europeo, por qué no decirlo. De tal manera que este nuevo Código Procesal Civil marca una diferencia importante con el sistema pasado, escriturizado, en razón a que este nuevo sistema se caracteriza por la ausencia de todo contacto entre el juez y las partes, entre el juez y los peritos, entre el juez y los testigos. Este proceso civil marca una diferencia sustancial con el sistema escrito. Se caracteriza porque existe una ausencia de todo contacto directo del juez con las partes, los testigos, los peritos, los bienes o las cosas. De tal manera que él tiene que aplicar el criterio en este sistema nuevo, el criterio de apreciación legal de la prueba, que se ha venido a denominar en la doctrina como la prueba tasada, quitándole al juzgador la posibilidad de buscar por sí solo la verdad de los hechos. Si bien el procedimiento continúa en etapas, en fases, obviamente que tiene plazos preclusivos, va a decir que se inicia un plazo y concluye el plazo, de tal manera que genera, podríamos decir, que no exista dilación en el tiempo, de tal manera que se evite la excesiva
dilación en los trámites judiciales. Este tipo de proceso denominado mixto trata de perder las malas costumbres del pasado que traía la escritura, los memoriales, la prueba documental, como también prácticamente la etapa de los recursos que hacían casi podríamos decir, indefinido el proceso. Si empezábamos un proceso, no sabíamos cuándo iba a terminar. Por eso decía Couture, el proceso ordinario es lo más ordinario que tienen los abogados en cuanto a su conocimiento. Bien, el nuevo Código Procesal Civil manifiesta y pone en vigencia la virtud de la oralidad, no como un punto de partido, sino como una necesidad imperiosa para que los sujetos procesales, demandante, demandados, testigos, peritos, y parte de la administración de justicia, los actuarios, escribanos, jueces, abogados, procuren la efectiva realización de la celeridad en el proceso. Y obviamente a través de la inmediación, a través de la publicidad y a través de la concentración, que son principios fundamentales del proceso oral. Si bien se ha denominado Código del Proceso Civil Morales, no hace alusión al apellido de una autoridad que nos ha gobernado o de un expresidente, no, sino a la busca de la moral que necesitaba la justicia justamente porque el proceso escriturizado hacía de que sean lentos los procesos y daba lugar a que no sean transparentes, de tal manera que la falta de transparencia hacía que los procesos vengan a evidenciar hechos de corruptela, de manera tal que el código ha buscado la moralización de la justicia. Este proceso oral por audiencia que interpone o implementa el nuevo Código Procesal Civil, también decíamos, se basa en los principios de concentración. Vale decir que el juez intentará unir, juntar y resumir varios actos procesales en una sola audiencia de manera que tal que no vaya a diferir para una un futuro señalamiento. El principio de inmediación, que está también vinculado obviamente al contacto directo que tendrá el juez con las partes y con las propuestas, y obviamente para conocer cuáles son las pretensiones en una acción que intente iniciar el demandante en este caso, y así como también el principio de publicidad que garantiza obviamente la transparencia, la celeridad y también la parte económica a efectos de que no se realicen gastos por los formalismos, la duración excesiva de un proceso que arrastrábamos en el sistema escrito. De tal manera que el nuevo Código Procesal Civil pretende de manera objetiva revertir el sistema actual del proceso escrito en Bolivia, que, como habíamos manifestado, lo calificaría Eduardo Couture como un proceso lento, burocrático, que ha dejado prácticamente una herencia de códigos europeos, por ejemplo la española, la francesa, y era muy anticuado ya para esta época en nuestra realidad. No obstante, todavía en algunos casos seguimos con códigos de la época de Banzer, de la época del 70, 76, que ya prácticamente han dejado de estar actualizados, son obsoletos, por ejemplo el Código de Comercio. Bien, ahora vamos a ver un poquito lo que es el proceso. ¿Qué entendemos por proceso? ¿Cómo lo denominamos? En la práctica forense, el vocablo proceso se emplea indistintamente como sinónimo de juicio, de procedimiento, de pleito, de litis,
de controversia, causa, expediente. Por eso denominamos notifíquese al causídico, es decir, al patrocinador de la causa, ¿no? Utilizamos estos nombres o nomen juris en algunos memoriales o en algunos proveídos que emite el juez. Obviamente, cada uno de estos términos usados de forma indiscriminada producen, en cierta manera, en algunos abogados nuevos, tal vez confusión, y desde el otro punto de vista atentan contra la técnica procesada. Porque en realidad hablamos de un proceso, y en este caso de un proceso voluntario. No hablamos de un litigio. Juicio. Muchas veces denominamos a nuestros procesos como juicio. Es el acto de discernir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero, lo falso, lo justo o lo injusto, y que realiza el juez en ejercicio de su función jurisdiccional durante un proceso, de tal manera que se refiere, o la palabra juicio se refiere, o se la emplea como una operación lógica de discernir entre la realidad, entre la verdad y entre lo que está equivocado y el error, para no incurrir en la injusticia. Si admitimos esta denominación, también aceptamos que en todos los actos procesales del juez, este emite juicios. Es evidente, emite juicios de valor. Por ejemplo, en una demanda que se presenta, se advierta que le falta alguno de los requisitos de fondo o de forma, o las facultades que le confiere el Código de Proceso Civil, el artículo 113, debe dictar un proveído o un auto de inadmisibilidad para que el interesado subsane los defectos de la forma. Quién sabe, no ha adjuntado el domicilio, no ha señalado el domicilio o no ha adjuntado la prueba señalada, en fin, de tal manera que el juez está realizando juicios de valor con carácter previo antes de la admisibilidad de la demanda. Al proceso también se le ha denominado litis. El jurisconsulto Carneluti empleó este vocablo para significar que existe un conflicto de intereses llevado ante el órgano judicial y ante quien las partes hacen valer sus hechos o situaciones jurídicas, que solo pueden componerse mediante el respectivo proceso y obviamente Carneluti define al proceso como la litis, como el conflicto intersubjetivo de intereses que se manifiestan entre ambas pretensiones, ¿vale? Es decir, entre las dos partes, entre el actor o demandante y el demandado. De allí que los romanos nos hablaron de la litis contestatio, cuando se referían a la respuesta a la acción. A través de una demanda en la que el actor ejercita su acción, el demandado contesta, ya sea oponiéndose a los derechos lesionados, negando la acción o en su caso aceptando o admitiendo total o parcialmente los hechos controvertidos que se le acusan o se le presentan en su contra. De tal manera que también, además de juicio, el proceso ha recibido el nombre de litis. Controversia. Este es otro concepto importante porque es la lucha, o se refiere a la lucha de intereses que existen entre las partes durante el curso de un proceso. De tal manera que tenemos una contienda, tenemos una oposición entre demandante y demandado, y en esta lucha ambos intentan demostrar y convencer de los hechos controvertidos de sus intereses que están en pugna, obviamente, al juez. De tal manera que aquí se utilizan en la controversia habilidades, destrezas y estrategias. Estos tres conceptos son muy importantes cuando hablamos de un proceso. La habilidad, la estrategia y obviamente las técnicas de convencimiento, de sugestión o de, convencimiento ante la autoridad. Además de controversia, litis o juicio,
También denominamos al proceso como causa. La causa es la que da origen a que derechos patrimoniales o extrapatrimoniales que se ventilan, que se suscitan dentro o al interior de un proceso, originen, obviamente, que estas sean sustentadas y fundamentadas legalmente. De tal manera que en la práctica forense se sostuvo que la causa comprende siempre a la demanda y a los medios de defensa que tiene el acusado o el demandado a su favor. De tal manera que una causa en la que se van a jugar prácticamente derechos patrimoniales o extrapatrimoniales, necesitamos sustentar, fundamentar y argumentar, obviamente con pruebas, la posición de cada una de las partes. Además de litis, controversia, juicio, también tenemos otra denominación del proceso que se denomina procedimiento. Como habíamos dicho al principio, el procedimiento sería prácticamente una serie de actuaciones, de diligencias sustanciales, de tramitaciones que están prescritas por la ley y que están relacionadas y que producen efectos jurídicos al interior de un proceso. De tal manera que hablamos de instancias, hablamos de fases y hablamos de fragmentos. De tal manera que en el procedimiento vamos a ver que el mismo está compuesto por varias, podríamos decir, varios sucesos. Dentro de estos sucesos tenemos los actos y los hechos. Actos administrativos, hechos administrativos, como también actos jurídicos y hechos jurídicos. De tal manera que el proceso está compuesto por varias fases y en general constituyen la unidad de un todo en su conjunto que van a buscar obviamente un valor fundamental que es la justicia. Ahora vamos a ingresar al lineamiento del Código Procesal Civil en vigencia, que nos habla del concepto del proceso voluntario, teniendo en cuenta que nuestro Código Procesal Civil, o Ley 439, es de 19 de noviembre del 2013 y, bueno, en la actualidad ha reemplazado al de 1976. El proceso voluntario es o está compuesto por la serie de procedimientos judiciales seguidos por el interesado, el solicitante, sin oposición de ninguna de las partes, y en los cuales la decisión que el juez profiere, va a decir que el juez emana, que el juez dicta, no causa perjuicio a persona conocida, de tal manera que no existe contradicción, no existe en el proceso voluntario, no existe lo que denominamos oposición. En algunos casos, obviamente, como vamos a ver mucho más adelante. Al efecto, Guillermo Cabanelas, en el diccionario jurídico de su autoría, dice que constituye proceso voluntario o se considera proceso voluntario aquellos actos de jurisdicción voluntaria que están referidos a todos aquellos en que sea necesaria o se solicite la intervención de un juez, sin estar comprometida una cuestión entre las partes determinadas. Va a decir que no hay controversia entre las partes. Más bien, por el contrario, hay acuerdo entre las partes. En este concepto de este concepto podemos decir que ellas solo son hábiles prácticamente
o se admiten prácticamente todos los documentos y todas las justificaciones que se puedan ofrecer como prueba del sustento y de la justificación de los hechos o actos que se quieren legalizar y que se quieren viabilizar. El proceso en sí, desde el punto de vista del sustento teórico, tiene varias denominaciones. Decíamos primero que es el acto de discernir entre lo bueno y lo malo, y es denominado juicio. De acuerdo al jurisconsulto Carneluti, emplea este vocablo de litis, que significa conflicto de intereses ante el órgano judicial, para que las partes puedan hacer valer sus pretensiones. Esto nos dice litis Carneluti. O también denominado el proceso como controversia, donde existe una lucha de intereses de privados en la que se enfrentan durante el curso de un proceso, de una contienda, obviamente para hacer prevalecer en la controversia sus intereses en una contingencia judicial o procedimental. También denominado el proceso como causa, en la que se ventilan dentro de un proceso sus sustentos, posiciones, estrategias u otros derechos que en la práctica forense prácticamente se ajustan a la demanda y a los medios de defensa de parte del demandado. Y proceso de tal manera que en el derecho romano se denominaba judicium o juicio. Y para el tratadista Chovenda es el conjunto de actos coordinados para una finalidad, vale decir, para concretar y buscar la justicia. Y obviamente ante los órganos de la jurisdicción ordinaria. Y el procedimiento, también el proceso lleva el nombre de procedimiento, vendría a ser una serie de actuaciones o diligencias sustanciales tramitadas en orden, de forma sistemática, de tal manera que constituyen un todo, una fase, una instancia, una parte, un fragmento, constituyen un todo, y el procedimiento busca obviamente la administración de justicia. El proceso voluntario. Habíamos manifestado, no sé si se ha llegado a escuchar, el proceso voluntario, de acuerdo a la definición de Guillermo Cabanelas en su diccionario, dice que se consideran como los actos de jurisdicción voluntaria de todos aquellos hechos y actos en que sea necesaria o se solicite la intervención del juez sin existir contravención entre las partes, conocidas o determinadas. De tal manera que del proceso, de acuerdo a la definición voluntaria, del proceso voluntario, de acuerdo a la definición de Guillermo Cabanelas, se evidencia que existe un juicio voluntario ante una autoridad jurisdiccional que tiene jurisdicción y competencia, que emite fallos, emite resoluciones, y estos podrían, en su caso, sentar o causar alguna decisión, vale decir, establecer o constituir. Puede emitir resoluciones determinativas o constitutivas, o señalativas en este caso. Eduardo Couture también nos dice que el proceso voluntario es aquella jurisdicción voluntaria, judicial, seguida sin oposición de las partes, en las cuales la decisión que el juez emite no causa perjuicio a una persona o una parte, de tal manera que no existe una controversia, no existiría una parte ganadora y una parte perdidosa. Ahora, ¿cuáles son las características del proceso voluntario? Vamos a ver enseguida el artículo 448 del procedimiento o del proceso civil. ¿Hasta acá hay alguna preguntita? No hay ninguna pregunta. Hemos ingresado más participantes, somos 62. Estábamos con 56, creo que 54. Bien, seguimos entonces
en la parte teórica. Luego, no se preocupe, porque no toda la clase va a ser teórica, vamos a tener una parte práctica, ¿no? Que es lo que nos interesa, ¿verdad? Bien, las características del proceso voluntario. Primero, es de carácter documental, es probatorio, fiscalizador. Suple a la prueba porque prácticamente se presume la veracidad de los hechos y de los documentos que se presentan ante el juez. Vale decir, que si yo digo, soy heredero del de cuyos, del causante, y he heredado tal fortuna, bueno, y evidencio esto con el certificado de nacimiento de los hijos, con el certificado de matrimonio de los esposos o esposa o cónyuges, certificado de defunción del causante o de cuyos, entonces estamos en presencia de que la principal característica del proceso voluntario es fiscalizador. Tiende a suplir una prueba. La prueba sería los hechos ante un proceso ordinario. No vamos a ir a un proceso ordinario para evidenciar la titularidad del derecho propietario que recae sobre un bien inmueble, por ejemplo, o un vehículo motorizado, etcétera, para evidenciar de que este es de titularidad de, obviamente, del causante o del de cuyos. De tal manera que si bien el proceso voluntario, la primera característica es documental, también es fiscalizador y además tiende a suplir la prueba. ¿Qué busca? Busca dar notoriedad a un hecho. Busca demostrar de forma fácil y accesible a todos que los hechos son verídicos, son legítimos. Y para ello nos vamos a ir al artículo 448 o 48, 49 del Código del Proceso Civil. ¿Les parece? Primero, el artículo 448, con lo que hemos manifestado en la parte introductoria, manifiesta: solo se tramitarán en proceso voluntario asuntos o cuestiones en los que no exista conflicto u oposición de intereses. De tal manera que estamos en presencia que no hay litis, no hay controversia, no hay contradicción. Si usted manifiesta ser heredero del de cuyos, del causante, si usted manifiesta intentar realizar un pago en consignación por X motivo, o usted manifiesta que el de cuyos ha fallecido y pretende levantar el usufructo que pesa como derecho hasta sus últimos días en favor del beneficiario sobre un bien inmueble, pues lo hará a través, supliendo esa fase de comprobación a través de documentos, donde se presume, obviamente, salva prueba en contrario, juris tantum, donde se presume la veracidad y la legalidad. De tal manera que el proceso voluntario, si bien es judicial, tiene la finalidad, primero, de suplir a la prueba y de dar notoriedad a un hecho y por ende dar legitimidad y legalidad a lo que usted está pretendiendo evidenciar. De tal manera que el proceso voluntario va a demostrar fácilmente, podríamos decir sumariamente y de forma accesible a todos, inclusive terceras personas, de que se ha producido, se ha evidenciado un hecho de esa naturaleza. En el proceso, la segunda característica del proceso voluntario es de que no se tienen partes en el proceso, solo interesados, solo requirentes, interesados o solicitantes. Es diferente a lo que decíamos en el proceso donde hay controversia. Donde hay controversia existe el actor o demandante, quien tiene varias pretensiones y en una acción va a iniciar, incoar, va a solicitar varias
pretensiones. A diferencia de lo que ocurre en un proceso ordinario, en el proceso que estamos analizando, que es el voluntario, no existen partes adversas, contradictorias. Lo que sí tenemos es el interesado, podemos denominarlo solicitante o requirente. Tercera característica, el peticionante o el pretensor o el solicitante o el requirente no pide nada contra otro, no pide que se le juzgue, no pide que se le condene, no pide que se lo demande, no pide que se lo enjuicie o tampoco pide que se lo sancione, ni administrativa, ni penal, ni civilmente, ni económicamente. De tal manera que primero no hay partes, primero queremos evidenciar un acto, un hecho que ha sucedido, el fallecimiento de un familiar, en fin, o queremos validar un hecho, de tal manera que para eso necesitamos la legitimidad. ¿De quién? Del juez, que nos legitime, nos valide, nos viabilice lo que ha ocurrido. Segundo, que no hay partes, porque no hay demandante, actor o demandado. Y tercero, que contra quien se pide no hay esa situación de que estamos pidiendo que se lo enjuicie, se lo demande, se lo condene o se lo obligue a dar, hacer o no hacer. Imagínense ustedes la demanda que Bolivia tenía, porque es ya pasado, contra Chile. Bolivia demandaba el cumplimiento, Bolivia demandaba la obligación de que Chile tenía que sentarse en una mesa de negociación, quería obligar. Nos partimos de la teoría de las obligaciones, ¿no? La teoría general de las obligaciones, de dar, de hacer o de omitir, de no hacer. Entonces, tú puedes obligar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad. Difícilmente. Nadie lo va a hacer. Aún le obligues, no sé, con pistola, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces, partes de esa teoría general de las obligaciones. Y la teoría general de las obligaciones va de la mano con la teoría general de los actos jurídicos. Primero, quieres pretender obligar a la otra parte a hacer algo que tal vez está en contra de sus intereses o pretensiones. Y segundo, que en un plazo razonable cumpla con varias obligaciones. Primero, dar acceso marítimo de una costa con soberanía al Estado. Segundo, en un plazo razonable. Y tercero, con soberanía. De manera que si la teoría general de las obligaciones hubiera sido planteada como que lo fue hace 100 años o más de 100 años, y tendríamos que obligar a alguien en contra de su voluntad de hacer algo, dejar de hacer o de omitir de hacer algo, estaríamos, en este caso, creando una nueva teoría. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la teoría general de las obligaciones, no podemos involucrar la voluntad de las partes en contra de su voluntad. Lógicamente dicho, para que no quede duda de ese tipo de demanda. Entonces, no sé en qué doctrina o teoría se han basado los señores del DIREMAR para intentar convencer a la parte demandada que tenía que cumplir con estas obligaciones que nuestra demanda tenía en sus pretensiones. De la misma manera, por analogía, vemos que cuando hablamos de un proceso, en este caso voluntario, no podemos obligar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad, de ninguna manera, ¿no? Entonces, la teoría, en este caso, cae por su propio peso. Y obviamente,
como se han dado cuenta ustedes, no obstante existir controversia y posiciones contrarias, la Corte ha fallado en contra de nuestro país. Bien, reiteramos, las características del proceso voluntario, primero es de que tiende a suplir la prueba, pero lo que busca es dar notoriedad a un hecho. Entonces, fácilmente va a demostrar de que se ha producido un hecho, de que se ha validado y se ha legitimado lo que ha ocurrido. Damos el ejemplo de la aceptación de la herencia. O la división de, no sé, podría ser de la división o mensura y deslinde de un bien inmueble. O de la aceptación de una herencia con beneficio de inventario. O la sucesión de un patrimonio en favor del Estado. O prácticamente la modificación, cancelación o fusión de partidas en las oficinas inmobiliarias. De tal manera que estamos en presencia de dar notoriedad a un hecho. Ahora bien, la otra característica es de que no se tiene partes en el proceso, solamente interesados, peticionantes. Es decir, no hay un actor y no hay un demandado. Y tampoco el peticionante, el pretensor, el demandante o el solicitante no sugiere, no solicita, no exige nada contra nadie. Ojo, contra nadie. Ni contra los familiares, ni contra la autoridad, ni contra el juez, ni contra nadie. Porque frente a su petición no existe un adversario, de tal manera que no existe parte contraria a quien deba buscar que purgue una sanción, que purgue una pena, o que cancele daños y perjuicios en la vía civil, o prácticamente exigirle, reclamarle la satisfacción de hechos o derechos concretos a seguir, de tal manera que no existe, reiteramos, nada contra nadie que se pueda exigir una obligación. Tercero, que la resolución que emite el juez, que dicta el juez, que profiere el juez, esos términos vamos a utilizar para que vayan ampliando un poquito su léxico jurídico, si algunos no lo entienden, también me lo pueden consultar o anotarlo. La resolución que va a proferir el juez, que va a dictar el juez, que va a emanar el juez en esta clase de procesos voluntarios, siempre es bajo responsabilidad de quien hace la petición. De tal manera, quien afirmó, quien pidió la legitimidad, vamos al ejemplo de la aceptación de la herencia, pues tendrá que asumir, en caso de que fuere falso, en caso que hubiera alterado o falseado la realidad, la verdad, tendrá que asumir las consecuencias. En este proceso, como cuarta característica, no hay etapa de conocimiento para averiguar la verdad. Por lo tanto, el juez solo conoce la verdad de lo que le manifiestan los interesados. Como decíamos al principio, se presume la veracidad de lo que manifiestan los interesados, de tal manera que no hay una etapa de comprobación, de demostración o de proposición de la prueba. Primero de proposición de la prueba, luego de comprobación y luego de demostración o de reproducción de la prueba. No hay una etapa de conocimiento, como dice el nuevo Código Procesal Civil. De tal manera que no hay necesidad de que vayamos al cerecí a evidenciar si es que o no es la persona la que hace referencia en caso de apertura de testamento, en caso de declaratoria de herederos, o en caso de que manifieste tener varios bienes inmuebles, etcétera, etcétera. De tal manera que será ese el caso. De tal manera que es interesante que esta característica, que no hay, reiteramos, la etapa, la instancia, la fase, como existe obviamente en un proceso ordinario. No hay una etapa de conocimiento para averiguar los hechos, para constatar la verdad, para verificar la realidad. Por lo tanto, el juez, en este caso civil y comercial, que conoce la causa, va a presumir, va a considerar y va a admitir la verdad
que le están manifestando bajo la presunción de veracidad. Ahora bien, ¿en qué principios se basa este proceso voluntario? ¿Y qué son los principios? El primer principio es el debido proceso. ¿Hasta acá hay alguna consultita, tal vez? A ver, estamos... Doctor, buenas noches. Una consulta. Si se inicia como un proceso voluntario, ¿este puede cambiar la característica? Por ejemplo, en materia familiar presentamos homologación de acuerdo para la asistencia familiar, pero luego ya se convierte en un proceso contra otra persona. Dentro de la homologación ya se pide y se empieza como un proceso voluntario. Perfecto. Como lo vamos a ver mucho más adelante, tal vez si nos alcanza el tiempo ahora o mañana, ¿no? Como tenemos 4 días, vamos a intentar ser lo más sucinto para luego entrar a la práctica, ¿les parece? Vamos a ver caso por caso, si es posible, ¿no? Si en la audiencia se alegare, por ejemplo, suplantación o alteración o violación, y de tal manera que hay una contradicción o hay un desacuerdo sobre los hechos señalados, estamos en presencia de que se va a abrir la contención. Entonces, el proceso voluntario será declarado contencioso y su tramitación se derivará a la vía ordinaria. Obviamente, si hubiera alguien que ha sufrido o se ha sentido lesionado en sus pretensiones, ¿no? Sentirse lesionado en sus pretensiones. Eso se denomina en el proceso agravios, sentir agravios. Entonces, a mí me perjudica, a mí esto no me conviene, por lo tanto voy a oponerme. Y de proceso voluntario lo voy a convertir en proceso contencioso. Hoy estamos intentando transmitir un poquito de conocimiento para conocer desde el principio, ¿no les parece? Porque podríamos ir de esto a la mensura, al deslinde o a la herencia con beneficio de inventario, en fin. Pero si no tenemos un poquito de doctrina y conocimiento, vamos a hacer como algunos lo hacen, ¿no? Todo de oído. Mejor no es de oído, ¿no? Estamos sacrificándonos un tiempito prácticamente para ver qué dicen los tratadistas, qué dice la doctrina, sobre todo qué opiniones también. Y cada uno va a optar por también su posición o su opinión. ¿Les parece? Entonces, el debido proceso. El debido proceso está establecido en la Constitución. Entonces, decíamos el 180, la jurisdicción ordinaria no reconoce fueros ni privilegios y la jurisdicción ordinaria se fundamenta en principios procesales. Y aquí tenemos el de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí abajo dice verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. El artículo 180 es prácticamente de la Constitución que ya ha incorporado este principio como una especie de disposición rectora, de línea de conducta rectora que hace obviamente a la ética y hace a la transparencia de un proceso, ya sea administrativo o sea judicial. De tal manera que el proceso debido o el debido proceso legal se constituye en el conjunto de etapas formales, procedimentales, secuenciales, imprescindibles, es decir, necesarias, que se ejecutan, que se realizan, que se desenvuelven, que se desarrollan dentro de un proceso en general. Pero el proceso debido, valga la redundancia, está más referido a un proceso penal, de tal manera que se refiere al respeto, obviamente, de ciertos derechos subjetivos del acusado, del imputado, del procesado, del denunciado y eventualmente sentenciado. De tal manera que se puede, quién sabe, desconocer sus derechos fundamentales humanos a la defensa, a ser escuchado,
a las comunicaciones, a las notificaciones, a saber en qué sustento se basa la disposición del juez. Por ejemplo, en otras legislaciones, es importante saber esto, si usted emite como funcionario administrativo de la administración de la administración pública en general, no de justicia, si usted emite un proveído, en cierta parte del proveído debe dar el plazo para que ese actuado pueda ser o no impugnado, primero. Y segundo, debe usted sustentar en qué norma ha basado su proveído. Y finalmente, usted tiene la obligatoriedad, para no violar el derecho del administrado, del ciudadano de a pie, tiene la obligatoriedad de citar, además del plazo, el artículo, la norma o la disposición legal en la que el usuario puede impugnar la norma. Porque generalmente le dicen, acuda a un letrado o asesórese mejor de un abogado. Y tanto el abogado y el interesado quedan ¿dónde? En el limbo jurídico, ¿no? Va a decir, no saben qué hacer. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A qué norma recurrimos? ¿Qué plazo tenemos? Entonces, otras disposiciones legales, por ejemplo la española, que también si tenemos tiempo la vamos a ver, para hacer un poquito de legislación comparada, análoga, disponen de forma obligatoria que los proveídos de las autoridades administrativas y o judiciales deban establecer el plazo, la norma en la que se sustenta y también otorgarle al interesado, al destinatario del proveído del auto o de la resolución, la norma, el artículo en la que él puede utilizar el recurso o los recursos que hubieren, ya sea el de reposición, el de impugnación, el de revocatoria, el jerárquico, o ya sea en la vía judicial, la apelación. Y eso es lo que no hacemos. Ponemos, usted ha sido sentenciado en virtud a tales normas, en virtud a tales hechos, pero no le ponemos ni el plazo, ni la norma por la cual él tiene que conocer sus derechos, prácticamente, para que no se le vulnere el derecho a la defensa. Entonces, si es posible, ustedes como funcionarios, decíamos, ya sea judiciales o administrativos, tienen que velar porque se coloquen estas disposiciones en los proveídos, en las disposiciones legales, ¿no? Bien, continuamos con los principios del proceso voluntario, ¿no? Primero, ¿qué son los principios? Como decíamos hace un momentito, ¿no? Los principios muchas veces son comunes a la legislación en general. Entonces, muchas veces son o responden a circunstancias históricas, políticas, sociales, que están vigentes en la sociedad. De tal manera que los principios procesales pueden aplicarse con cierto criterio de necesidad. Entonces, se van a, obviamente, identificar con las necesidades, en este caso de la sociedad, en tiempo y en espacio, como también con, obviamente, con las necesidades de quienes van a intervenir en un proceso, vale decir, de los ciudadanos de a pie, la parte demandante, parte demandada. De tal manera que los principios devienen de un axioma, de algo justo, de algo legítimo, que significa dignidad. El principio significa dar dignidad a quien lo requiere. De tal manera que este axioma debe ser creído, es valorado, y también este principio debe ser considerado como una norma de conducta en la sociedad. De tal manera que si hablamos de los principios del Código Procesal Civil, que derivan del artículo 180 de nuestra Constitución, hablamos del primer principio del artículo primero, que dice oralidad. Y dice, es la forma de desarrollar el proceso sin perjuicio de la escritura. De tal manera que, si se dan cuenta, desarrollamos un proceso de forma verbal, de forma explícita, de forma
exponencial cuando tenemos que sustentar alguna circunstancia, algún hecho o en alguna instancia en el proceso. Entonces, son varios los principios en los que se sustenta el Código del Proceso Civil. Entonces, de tal manera que uno de los primeros, decíamos, el de la oralidad, el principio de la oralidad. Otro principio fundamental en los que se sustenta, además de la oralidad, es el principio dispositivo. Pero el principio de oralidad tiene ventajas. Por ejemplo, existe el predominio de la palabra y la disminución o la eliminación, la tendencia de eliminar el uso de los escritos, el uso de los memoriales. De tal manera que va a existir mayor inmediación entre el juzgador con sus patrocinantes, sus causídicos, decíamos sus abogados, y también con los litigantes. De tal manera que se va a poder identificar, primero, la identidad de las personas físicas que van a formar el tribunal, que van a constituir el tribunal. Y también se va a poder conocer de forma, como decía el juez Fernando Oblitas Mendoza, mi juez tercero del Partido No Penal, donde yo trabajé de actuario, secretario, en 1900, ya no me acuerdo, 1900, a ver, me voy a acordar. Sí, 1997, si no me equivoco, imagínense tanto tiempo atrás, ¿no? El juzgado decía, vamos a dictar sentencia sobre tablas. Y decía, vistos y considerando todo lo que ver convino y se tuvo presente, que la demanda o la querella de Fojas X, la que se acusa, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el juez tercero del Partido No Penal de la capital, administrando justicia en primera instancia, falla declarando al autor de las generales conocidas en Fojas X, autor del delito XXX. Por lo tanto, se le sanciona a la condena de X años de privación de libertad en la modalidad de presidio o en la modalidad de reclusión, debiendo ser cumplida en el penal de, ahí podría decir San Pedro, Chonchocoro, el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que en este principio de oralidad, prácticamente vemos que al mismo tiempo se está concentrando la inmediación y la simplificación de formalismos. Porque imagínense dictar una sentencia por escrito, ¿cuándo la vamos a notificar? ¿Cuándo la vamos a conocer? Entonces, dictar sentencias sobre tablas es prácticamente tocar la campanilla, o en su caso, tocar el mazo del escritorio para redactar de forma indiscutible, como dice Chovenda, de forma resumida, a través del principio de la oralidad y dictar sentencias sobre tablas. Nuestro sistema procesal es mixto, decíamos, porque advertimos una parte de que necesariamente tiene que ser escrita, como la demanda, la contestación y, quién sabe, algunas, obviamente, pruebas. Pero en las audiencias, ya sea preliminar o complementaria o en otras, el predominio de la oralidad es la que debe primar, ¿no? A diferencia de la escritura. Otro principio es el dispositivo. El principio de dispositivo se refiere a la aplicación que en el proceso voluntario se está sujeto a la voluntad del peticionante, de tal manera que el solicitante va a fundamentar, en virtud de la autonomía de la voluntad que tiene, en virtud de este principio dispositivo, va a fundamentar qué es lo que quiere, ¿no? ¿Qué es lo que solicita? Entonces, de tal manera que se le constituye una potestad exclusiva y, podríamos decir, de pedir tutela jurídica al Estado para que sus derechos, sus hechos sean reconocidos por el órgano jurisdiccional en base a los elementos que él ha aportado,
de tal manera que él pide ponerle fin, obviamente sin controversia, sin necesidad de que exista un proceso, una litis, una controversia, de tal manera que el principio dispositivo se refiere prácticamente a dejar librado a la disponibilidad del accionante, del actor, las pretensiones que requiere ante la autoridad judicial. De tal manera que si dice el interesado, yo quiero ser declarado heredero, o en su caso, quiero levantar el usufructo, o quiero dividir y particionar una herencia de un bien en lo pro indiviso, etcétera, etcétera, entonces se debe presumir la legalidad y de sus pretensiones. De tal manera que la tutela jurisdiccional se le tendrá que otorgar en virtud a esta potestad o a estas facultades. Otro principio de los procesos voluntarios es el de inmediación. El principio de inmediación tiene por finalidad procurar que el juez que va a resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre, donde hay controversia, donde hay litis, donde hay problema, se encuentre en mayor contacto con las partes, tanto demandante, tanto la parte demandada, y con los medios probatorios que van a ser aportados en el proceso. De tal manera que el procesalista Alsina sostiene que el principio de inmediación significa que el juez debe encontrarse en un estado de relación directa con las partes. Debe recibir personalmente las pruebas, debe conocer a las partes, debe investigar sus pretensiones y obviamente debe tener una actuación inmediata. Entonces, de tal manera que el juez debe conocer la actividad, la conducta, la solvencia moral, ética que realizan las partes, porque también podrá obviamente sancionar o prever de que no estén realizando actos ligados contra la moral o la corruptela, de tal manera que pueda inclusive arrestar a las partes, ¿no? De tal manera que el juez tiene un contacto directo con las partes, con los testigos, con las pruebas, con la declaración de los peritos, los informes, para obviamente tener mayor conocimiento de lo que y certeza de los hechos y obviamente con celeridad y eficacia proporcionar una visión más amplia de lo que ha sucedido y obviamente en caso de que sea un proceso voluntario resolver en esa instancia y no convertirlo en contencioso el proceso solicitado o la solicitud interpuesta. Otro principio fundamental es el de la publicidad. Entonces, vemos que la publicidad se refiere a dar a conocer, a posibilitar que las partes puedan fiscalizar la relación procesal, los actos y hechos ejercidos por tanto la autoridad, el juez, en la administración de este servicio, de la justicia, de tal manera que la publicidad tiene que ver, obviamente, con posibilitar de que se conozcan de forma directa, inmediata, todos los actos y hechos que emite el juez. La publicidad en sí misma es una garantía de una función jurisdiccional, de manera que todos los actos deben ser difundidos, todas las imágenes, todos los hechos sucedidos o las pruebas presentadas, y obviamente que constituyen en gran manera el sustento de una demanda, ¿no? La publicidad es prácticamente parte de lo que es la justicia como un servicio social en favor de la, reiteramos, de la sociedad. De tal manera que este principio constituye en una garantía fundamental, una garantía reina, una garantía preciosa, una garantía importante que debe ser utilizada para ambos en equidad, para ambas partes, si es que lo hubieran, en equidad, tanto partes peticionantes, testigos, peritos u otros, como también si es que hubiera contención. Ahora bien, exceptuando, obviamente,
en la publicidad aquellos hechos que si bien pueden ser relevantes, pero que están regulados por el secreto o por la reserva, de tal manera que el juez deberá tener cuidado, deberá tener el sigilo profesional respectivo para guardar el secreto profesional cuando no deba emitir o cuando no pueda develar cierta información, por ejemplo, la información económica de ciertas personas, hasta ciertos montos o ciertas cantidades. La ley de servicios financieros, que era la ley de bancos antiguamente, ha establecido que existe el secreto bancario, por ejemplo, ¿no? O en materia de seguridad del Estado, en cuanto a se trata a los gastos reservados del Estado. Estos serían, porque si no nos vamos a alargar demasiado, los principios del proceso voluntario. Ahora Doctor, bien, buenas noches. Soy Marcela García. Doctor Columba. Con respecto al principio de publicidad, en el Código Procesal Civil actual señala como principio el de publicidad, evidentemente para que cualquiera de las partes tenga acceso a todo lo que existe dentro del proceso. ¿Qué pasa con los terceros que quieren conocer sobre algún proceso en particular? ¿También rige el principio de publicidad ahora que está el Código Procesal Civil inmerso en la oralidad? Terceros que no son parte del proceso. Bien, muy buena pregunta, ¿no? La publicidad exige una condición importante. Primero, que es la difusión de toda la información en cuanto a la ley lo permita y lo autorice. Entonces, cuando no se acredita el interés legal, vale decir que cuando los solicitantes o los interesados no evidencian de que son parte de la causa, del proceso, o no tienen relación en línea directa o indirecta, como establece el Código de Familia, el artículo 8, de descendencia o ascendencia o colateral, parientes políticos, etcétera. Entonces, en esa situación, como decíamos, gastos reservados u otros, o secreto bancario, entonces la autoridad no podrá dar a conocer, obviamente, la información del proceso, ya sea administrativo o sea judicial. En sí, va ligado a actos procesales que se vinculan con la transparencia. En Bolivia se ha emitido un decreto supremo en la época del presidente Mesa Guisbert, creo que si no me equivoco en el 2004, donde a través de un proyecto del presidente Jimmy Carter, deben recordar tal vez algunos, los más contemporáneos, un expresidente de los Estados Unidos, que él creó una fundación de justicia y transparencia en el mundo, se trabaje en qué información debe ser accesible a la ciudadanía. Y este decreto levantó mucho el acceso a la información pública, y se llama así, el decreto del acceso a la información pública, y entre ellos estaba los procesos judiciales y administrativos. Pero lo que no pudo este decreto de Mesa Guisbert, que está en vigencia, creo que no ha sido tocado por el anterior gobierno, fue derogar o abrogar el sigilo profesional que deben tener las autoridades cuando se trata de información sigilosa, reservada o confidencial, de tal manera que la información, por ejemplo, a cuentas bancarias, o a inmuebles, o a otro tipo de registros públicos, solo estaría permitida, por eso dice el principio, de acuerdo a lo que prevea la ley, ¿no?
solamente estaría permitida para, en este caso, para quienes acrediten un interés legal. Y acreditar un interés legal está referido, obviamente, a que se cumplan con ciertos preceptos o presupuestos que son tener relación, vínculo familiar o interés de una creencia o de una deuda o, en fin, de alguna relación comercial o civil respecto, obviamente, a si fueran bienes, si fuera cuentas bancarias u otros con las partes que están, en este caso, presuntamente en litigio. No sé si he satisfecho su pregunta, doctora Marcela, y un gusto saludarla por este medio. Igualmente, doctor, un gusto saludarlo. Sí, doctor, sí, totalmente aclarado, gracias. Bien, doctorita Marcela, un gusto saludarle. Y si hubiera otra pregunta de alguien que quisiera participar, se nos está yendo el tiempo rápidamente, ¿no? Pese a que estamos recién en la análisis de los procesos voluntarios, ¿no? Bien, continuaremos. Unos minutitos más tenemos, ¿no? El nuevo Código Procesal Civil o Ley 439, en el libro segundo, clasifica a los procesos en el título séptimo como procesos voluntarios. Estos procesos voluntarios fueron denominados en la anterior legislación. A ver, voy a encontrar mi Código de Procedimiento Civil antiguo, que todavía lo tengo, porque yo he estudiado ¿no? Se denominaron los procesos de interdictos, ¿no? Entonces teníamos la declaratoria de herederos, que era judicial, por ejemplo, ahora se denomina aceptación de herencia. Van a decir que varios de los procesos se han desjudicializado, han pasado a la sede administrativa, a la sede, podríamos denominarla jurisdicción voluntaria, pero en sede administrativa. Vale decir que los procesos como declaratoria de herederos, 1, renuncia de herencia y aceptación con beneficio de inventario. Vamos a irlos viendo después, pero voy a solamente nombrarlos. Comprobación, apertura y protocolización de testamentos, levantamiento de inventarios, división de herencia de bienes comunes, mensura y deslinde, rendición de cuentas, declaratoria de ausencia o presunción de muerte, bienes vacantes o mostrencos, lo que ahora se llama la sucesión del Estado, oferta de pago y seguida de consignación. Estuvieron estos denominados o fueron denominados interdictos. Interdictos, por ejemplo, de adquirir la posesión, de retener la posesión, de recobrar la posesión o de una obra nueva perjudicial o de daño temido. De tal manera que eran procesos sumarios, en gran medida voluntarios, donde no había contención, y los interdictos eran, obviamente, en ese entonces, de competencia de los jueces instructores en materia civil. Recuerden que hasta hace poco los jueces se dividían por la cuantía y por la materia en jueces instructores en lo civil y jueces de partido en lo civil. De tal manera que se intentaban, dentro del año de producidos los hechos, en que se fundare el reclamo. Entonces, si se producía, no sé, en el 2020, tenía el interesado el cómputo de máximo hasta de un año posterior para adquirir, obviamente, estos derechos y para interponer un reclamo o una denuncia, ¿no? Estos procesos podríamos decir que el interdicto o los interdictos contra quienes se solicitaba admitían, obviamente, todo tipo de prueba y terminaban o concluían con una resolución. La sentencia podría declarar probada o improbada la demanda. Obviamente, en caso, por ejemplo, de declarar la aprobada la demanda, en caso de recobrar la posesión de un bien inmueble, se restituía el bien
inmueble despojado bajo apercibimiento de otro proceso que se denominaba el proceso también voluntario de lanzamiento. Además, se ordenaba el pago de daños y perjuicios con costas al Estado, gastos al Estado, y la remisión de testimonios inclusive al Ministerio Público. Imagínense, entonces estábamos hablando que de un proceso, quien quiera que se creyere, digamos, ¿no? Despojado con violencia o sin violencia, podía acudir al juez en lo civil pidiendo primero la salida, la eyección se llamaba, la eyección, la salida, la expulsión de quien habría retomado o recuperado o abusado del derecho de propiedad de la persona. Entonces hablamos de recobrar la posesión. De tal manera que la demanda se interponía por el despojante o sus herederos y obviamente se demandaba contra aquellos partícipes del despojo a quienes se le pedía la expulsión del bien. Luego se podía pedir medidas precautorias invocando los hechos verosímiles, obviamente también pidiendo que se deriven los daños y perjuicios, y también reclamar, obviamente, aquellos gastos como medidas precautorias. Como decíamos, la sentencia, luego de un proceso sumario, expedito, rápido, tenía que haber restituido el bien despojado bajo apercibimiento de lanzamiento, es decir, hacer un proceso también sumarísimo para expulsarlo con uso de la fuerza pública, sancionarlo en pago de daños y perjuicios, pago de costas, y tenía la característica de que el juez podía remitir testimonios de la resolución al Ministerio Público en caso de que hubiera evidenciado que se haya comprobado el despojo de la posesión del inmueble, de tal manera que se consideraba al despojante penal y criminalmente responsable de estos hechos. Esto en cuanto a los interdictos. Actualmente el proceso civil voluntario ha desjudicializado varios procesos judiciales y ha pasado, reiteramos, a la justicia voluntaria, algunos y otro a la sede administrativa, específicamente al notario de fe pública, quien se ha constituido en una autoridad de prevención, una autoridad que si bien no va a ejercer jurisdicción, pero sí va a tener potestades para poder decidir y definir lo que se le solicite, de tal manera que se le ha desconcentrado, se le ha, podríamos decir, pasado a la administración notarial todo este tipo de procesos para descongestionar la carga procesal que existía antiguamente. De tal manera que la tendencia moderna del juez civil y comercial, a diferencia del juez instructor en lo civil, es atender aquellos procesos en los que no haya conflicto de intereses. Y obviamente, si bien son de magnitud o de relevancia jurídica, porque van a heredar o van a ingresar en la titularidad de muchos bienes que obviamente son de relevancia económica importante, aquellos procesos en los que no sea necesario conciliar como una actuación previa, o aquellos que tampoco admitan conciliación por la ley, de tal manera que solo requieren la intervención del juez en lo civil y comercial público para que mediante un acto de decisión resuelva el asunto y de esta manera se constituya en un acto de justicia. De tal manera que al desconcentrar varios procesos a la justicia administrativa
El notario de fe pública se constituye en un juez de paz social, que prácticamente sin ingresar en administración de justicia o realizar actos administrativos o de jurisdicción, va a resolver con esta tendencia de desjudicializar los procesos. Esta concepción, obviamente, de pasar procesos judiciales a la justicia administrativa o a la sede administrativa, deriva prácticamente de que todos aquellos procesos en los que no haya contradicción, como habíamos explicado al principio, puedan ser llevados a la jurisdicción voluntaria. Y la jurisdicción voluntaria también se denomina jurisdicción administrativa, porque se requieren, en este caso, certidumbre. Se requiere certidumbre, se requiere lo que decimos de que los hechos sean verdaderos, de tal manera que el juez va a presumir de que no hay, obviamente, contradicción en los mismos, y en base a las pruebas presentadas va a definir, ¿no? Entonces, de esta manera, al tener certidumbre el juez o el notario, dependiendo de qué proceso va a administrar, va a emitir una resolución definitiva que, si bien no causa estado, porque puede ser impugnada y puede declararse la contención, como nos han preguntado hace un momentito, va a poner fin al proceso, ¿no? Ahora, finalmente, tenemos unos minutitos más. Yo les voy a ceder la palabra si hubiera alguna consultita. Adelante. Doctor, buenas noches. Bien. Jenny López le habla. Adelante. Bien, adelante. Buenas noches. Nos hablaba usted del proceso voluntario sobre los principios de la igualdad, publicidad, legalidad económica, y tenía una duda. ¿Cuáles serían estas las garantías procesales de estos principios? Bien, están establecidas. Primero, cuando hablamos de garantía, está establecida en el 180 de la Constitución, ¿no? Que deben respetar el proceso debido. Y también estos axiomas jurídicos que habíamos hablado se vinculan con otro principio que es el de la igualdad procesal. Durante la sustanciación de un proceso, la autoridad, el juez, tiene el deber de asegurar que exista igualdad entre las partes en el ejercicio de sus derechos y garantías procesales, de tal manera que no debe existir discriminación ni privilegio para ninguna de las partes. Entonces, el artículo 1 del Código Procesal Civil ha recogido ese axioma, ese principio, esa norma de conducta, ese lineamiento a efectos de que se aplique a través de las autoridades que ejercen la administración de la justicia. No sé si está satisfecha su pregunta. Sí, doctor, gracias. Perfecto. Bien, si no hay más preguntas, mañana continuamos. Muchísimas gracias por la atención. Buenas noches. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Tengo una consulta, doctor. Adelante. Doctor, se ha manifestado que existen los procesos rigen por varios principios, y entre ellos el principio de publicidad, y ha manifestado su persona que existe, estaría exento bajo la confidencialidad y el secreto. Es decir, instituciones como el órgano judicial, derechos reales, las entidades bancarias, no pueden revelar ciertos datos de las personas individuales. En ese sentido, tenemos la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, también tenemos la ley de transparencia, y también me parece que es el decreto supremo 2065, por el cual se crea al CIARBE, que es una institución dependiente del Ministerio de Transparencia.
Entonces, mi pregunta era la siguiente, doctor. ¿Las instituciones públicas pueden negarse a otorgar datos que tengan que ver con derechos individuales, derechos civiles fundamentales a esta institución? ¿Por qué la consulta? Porque el Ministerio de Transparencia, a través del CIARME, puede requerir información y estas instituciones no pueden alegar la confidencialidad o el secreto. Es ahí mi pregunta, doctor. Gracias. Interesante. Bien, todo parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, un tratado internacional donde Bolivia está adherido y es parte. Entonces, la Convención de los Derechos Humanos dispone que no se puede restringir el derecho de la información de la expresión. Entonces, por vías o medios indirectos, ¿no? Entonces, estamos hablando de vías de difusión, radio, información, medios escritos, opinión pública, etc. Entonces, todos los decretos van en esa línea de conducta, todos los decretos o la creación de estas entidades del Ministerio de Justicia, que el Ministerio de Justicia maneja a la unidad o al viceministerio de Transparencia. Entonces, ahí maneja también el acceso a la información pública. De tal manera que la publicidad prácticamente se refiere a que si usted acredita interés legal o si existe ya un proceso, por ejemplo, la Procuraduría General de Estado está siguiendo un proceso a un exministro, etcétera, entonces tiene que requerir a través de estos mecanismos que respetan los derechos humanos, la convención que acabo de mencionar, y la autoridad que la reciba tiene la obligatoriedad de informar. Aquí no hay excepción. Si se da cuenta usted, no hay excepción, porque estamos hablando del Ministerio de Acceso a la Transparencia o a la Justicia, el Ministerio de Justicia. Pero si particularmente yo quiero saber sus cuentas bancarias de usted, creo que es Deri usted, ¿no? ¿Denis o Deri? Yo quiero saber qué bienes tiene usted o qué cuenta bancaria tiene el Banco Nacional y qué monto. Entonces, muy difícilmente el cajero o el director de operaciones de cuentas bancarias de la entidad, del banco, no sé, no importa el nombre, me va a informar, porque yo no estoy acreditando tener ninguna relación con Deri, con usted. De tal manera que toda información se basa en el principio del secreto, de la reserva y de la confidencialidad. Obviamente, establecidas por ley. Entonces hablamos del secreto bancario o la reserva de la seguridad interna y externa del Estado. Pero sí se reconoce el acceso a la información de todas las personas para el ejercicio fundamental de la ciudadanía y los derechos democráticos. Todos podemos tener, pero acrediten, obviamente, si usted es parte demandante, si es testigo, si es perito, si tiene algún interés. Entonces el juez, una vez que usted sustente, estoy seguro que va a ordenar que un notario o Fundempresa o el registro de la propiedad industrial o el registro inmobiliario, etcétera, otorguen la información. Entonces, la excepción está en información clasificada. Y la información clasificada tiene tres vertientes. Una, que se llama gastos reservados para seguridad interna y externa del Estado. Dos, desastres naturales. Y tres, seguridad de autoridades y exautoridades. Generalmente está clasificada de esa forma. En Estados Unidos se llaman los black budget, los gastos secretos o los gastos oscuros. En Alemania ya no me acuerdo, porque no sé mucho alemán, o no sé alemán. Bien, no sé si está satisfecho de su pregunta. Muchas gracias, doctor. Ya, un saludo a todos. Y bueno, exhortarles nomás a cuidarse. Gracias, hasta luego.